Bienvenidos y bienvenidas, queridas criaturas de la noche. Mi nombre es Lucila Castro Díaz. Soy escritora de novela negra, thriller de terror y misterio. En este canal siempre vas a encontrar literatura, cultura, mitos y leyendas. Hoy les traigo una cronología de literatura vampírica. El mito de los vampiros es uno de mis favoritos por la influencia que tuvo sobre la literatura y el cine. El origen de este mito es muy antiguo, bastante difícil de rastrear con precisión y con documentación. Por ejemplo, el mito hebreo de Lilith anticipa bastante las características de los vampiros medievales. La concepción del vampiro en la Edad Media no tenía nada de seductora, más bien todo lo contrario. El vampiro era considerado un ser diabólico que era gobernado por el más intenso odio, y su aspecto se ajustaba perfectamente a estas intenciones maliciosas. No era ni un poco seductor, aunque por aquel entonces la sangre era apenas uno de sus manjares favoritos. La creencia en distintas razas de vampiros se extendió por todo el mundo desde la antigüedad, pero fue en Europa Oriental donde la leyenda adquirió sus rasgos característicos, extendiéndose por todo el continente. Las teorías en torno al vampiro existen desde tiempos inmemoriales, a pesar de que el término no se hizo popular hasta el siglo XVI, cuando el escritor Valdasor escribió un libro sobre el vampiro Juregrando, que era una tentativa de comprender el lado más salvaje del hombre, su parte oscura y sus instintos e impulsos más reprimidos. En otros videos, en la lista que le estoy dedicando a los vampiros, les conté bien con detalles la historia de Juregrando. Por acá te lo voy a estar dejando para que lo veas. Durante la gran epidemia de los vampiros que fue entre 1725 y 1755 más o menos, los mitos vampíricos se hicieron, por decirlo de una forma, virales en todo el continente, a medida que las enfermedades se extendían por Europa del Este. Se culpaba a causas sobrenaturales. La histeria vampírica se extendió por toda la región. Mucha gente creía que los vampiros eran los no muertos, personas que vivían de alguna manera después de la muerte, que se podían convertir en vampiros y por eso atacaban sus cadáveres. Llevaban a cabo entierros de vampiros, que podían consistir en atravesar el cadáver con una estaca, cubrir el cuerpo con ajo, una serie de otras tradiciones que habían estado presentes en el folclore eslavo durante siglos, como por ejemplo enterrarlos con una piedra en la boca o atados de pies y manos. De esta forma, los soldados austríacos y alemanes que luchaban contra los otomanos fueron testigos de esta profanación masiva de tumbas y volvieron a sus casas, a Europa Occidental, con una gran cantidad de historias sobre los vampiros. En otro video te voy a estar contando más detalladamente el origen y las leyendas de los vampiros. A continuación vamos a la cronología de la literatura vampírica y vamos a destacar obras que sirvieron de fuente de inspiración para otros autores. La presencia de los vampiros en la literatura abarca un campo literario centrado en la figura del vampiro y los elementos asociados a él. Tienen diversas variantes, aunque figuras y personajes vampíricos con diversos rasgos aparecieron en la mitología, la cultura y la literatura en la antigüedad. La primera aparición del vampiro literario moderno se produjo en baladas góticas del siglo XVIII. Los vampiros se esconden entre las páginas de los libros hace mucho tiempo. Vamos a nombrar algunas de las obras más icónicas de la literatura vampírica. Una de las primeras menciones a los vampiros aparece nada más y nada menos que en el Malleus Maleficarum, que fue escrito en el 1486 con el fin de servir como manual a los inquisidores contra la brujería. Estoy un poco mal de la garganta, discúlpenme. Sigo con una gripe terrible que no me la puedo sacar. Prosigamos. El Malleus Maleficarum
se menciona el caso de un pueblo casi despoblado por la peste, donde se creyó que una bruja muerta devoraba su sudario, y no pararía la enfermedad hasta que terminara de comérselo. Al abrir la tumba de esta mujer, se encontraron con la mitad del sudario devorado. Por supuesto se le cortó la cabeza, y aparentemente al hacerlo, la peste cesó. 1748. El vampiro, de Heinrich August Ossenfelder, un poeta y autor de folletines alemán, que actualmente es considerado como el creador de la primera obra literaria moderna que hace referencia a la figura del vampiro, o por lo menos uno de los primeros escritos, a partir de noticias y anécdotas que circulaban en círculos sociales y literarios, que se trataba de un tema muy recurrido por la histeria hacia los vampiros. Este poema vislumbra cierta atención macabra por la muerte, la atracción por lo prohibido. La figura del vampiro es comparada con un reptil, reptante, posiblemente una referencia a la serpiente bíblica y al pecado. El poema consiste en el discurso de un hombre enamorado, de una doncella que se aferra a la educación conservadora de su madre y niega el amor de su pretendiente, que debido a su rechazo la amenaza, de forma irónica, con convertirse en un vampiro y acudir a ella mientras duerme para beber su sangre, sin que sirvan para nada las oraciones de su madre. 1773. Leonor, o también conocido como Leonora, un poema gótico del escritor Gottfried August Bulger. Leonor se encuentra entre los poemas del romanticismo alemán, con mayor influencia en la literatura gótica y el relato de vampiros. Uno de los versos principales de Leonor, «Deja a los muertos en paz», serviría de inspiración para el cuento de vampiros «Deja a los muertos en paz», publicado en el 1823. Otra influencia notable de Leonor está dentro de la novela de vampiros de Bram Stoker, Drácula, donde en la primera página se cita uno de sus versos: «Los muertos cabalgan deprisa». Esta misma cita también aparecería en un cuento de Navidad de Charles Dickens. Bulger nos cuenta la historia de una joven llamada Leonor que aguarda impacientemente el regreso de su amado Guillermo, un caballero que lucha en la Guerra de los 7 años. Llena de angustia, ella reniega de Dios. En la medianoche, un misterioso hombre muy similar a Guillermo se presenta ante Leonor y le solicita que lo acompañe en su caballo. Su enigmático visitante cabalga frenéticamente por el mismo camino que transitan los muertos. El viaje concluye en un cementerio donde el jinete se revela como espíritu. Al parecer, Leonor, este poema de Bulger, está inspirado en una mujer real, la princesa Leonor Isabel Amalia Magdalena Schussenberg, que recientemente se la implicó en misteriosos episodios relacionados con el vampirismo. 1797. La novia de Corinto, de Johann Goethe. La novia de Corinto es una expresión del conflicto entre el paganismo y el cristianismo. Goethe ambientó el poema en la ciudad de Corinto alrededor del siglo IV después de Cristo, momento de fuerte controversia entre el cristianismo y las religiones paganas de la antigüedad clásica. Ahí vive una vampiresa llamada Philinion. Es un maravilloso poema de amor que se hace la pregunta de qué clase de Dios es capaz de aceptar sacrificios humanos en vez de ofrendas que dignifiquen la vida como el bien más preciado por el hombre. Está basado en realidad en el mito griego de Empusa, una raza de vampiros particularmente horrorosa. La novia de Corinto es uno de los primeros poemas en abordar seriamente la figura del vampiro, como sucede también con Leonor de Bulger. Goethe evita el uso de la palabra vampiro, aunque él mismo se refería a la novia de Corinto como un poema vampírico. La muchacha de la historia muere por pena de amor, porque sus padres no la dejan casarse y quieren encerrarla en un convento.
Para vengar esta dicha que le fue arrebatada, abandona por la noche el sepulcro y se presenta en la habitación de su prometido, y tras gozar con él como jamás lo hizo nadie en su vida, lo vampiriza. Cuando es descubierta, la muchacha vuelve a morir y sus parientes rompen la maldición quemando su cuerpo fuera de las murallas de la ciudad. Después de la publicación, al año siguiente, el poema causó gran controversia por su crítica al cristianismo y sus componentes eróticos. 1813. Lord Byron publica El vampiro. Lord Byron se inspiró en un suceso que conoció en uno de sus viajes, al enterarse del hallazgo de un cadáver de una mujer en un saco en el mar. Se informó que era una costumbre turca de esos tiempos como castigo para las mujeres adúlteras. Los temas centrales son el amor, el sexo, la muerte y la vida de ultratumba en Turquía otomana. Además, es una de las primeras obras de ficción en tratar el tema del vampirismo. Lord Byron se había familiarizado con las leyendas de los vampiros debido a sus viajes. La joven y hermosa Leila intenta escapar de su amante cristiano y es capturada por su esposo. Por supuesto, ya sabemos cómo termina. En el poema no se emplea la palabra vampiro para referirse a estos, pero la relación entre Lord Byron y los vampiros no concluye con este poema, ya que serviría de inspiración para que John William Polidori escribiera El vampiro en un texto incompleto de Lord Byron, cuyo protagonista es Lord Ruthven, y está inspirado en el propio Lord Byron. 1816. Aparece Christabel, de Samuel Taylor Coleridge, un poema que recibe un gran éxito, y se debe al elegante abordaje del autor en tocar el tema del vampirismo con tanta delicadeza. Como Leonor de Burger gozó de gran popularidad en Gran Bretaña, hasta el punto de contar con 7 traducciones, Christabel versifica la sutil aparición de una vampiresa. Christabel se encuentra con Geraldine, una bellísima hechicera que la convence de que la lleve a dormir a su alcoba. La joven se siente atraída sexualmente por esta mujer mientras comparten el lecho, y tiene un sueño en el que se ve vampirizada, al pie de un viejo roble, por una mujer con ojos de serpiente. Por la mañana, su padre reconoce en Geraldine un rostro familiar. Cree descubrir a la hija perdida de un antiguo amigo y se enamora de ella. Christabel, celosa de ese amor, le ruega al padre que la eche, pero no lo consigue. Coleridge publicó Christabel en el 1816 sin haberlo concluido. Las reseñas en los periódicos de la época fueron principalmente negativas y apuntaron sobre todo a la ambigüedad de Christabel, que no se parecía a ninguna de las heroínas conocidas. Las críticas se hacían preguntas como ¿de qué se trata todo esto? ¿Cuál fue la idea? ¿Lady Geraldine es una hechicera o un vampiro? ¿Es un hombre o una mujer? La trama tiene sugerencia de lesbianismo e incesto. Dejó una profunda huella en la literatura inglesa del siglo XIX, como puede verse en Carmilla de Sheridan Le Fanu. Se dijo también que inspiró a Bram Stoker en el viaje en barco de Drácula desde Turquía hasta las costas de Inglaterra. 1819. John Keats. Lamia. Un poema que nos introduce en la mitología a través del encuentro entre Hermes y una lamia, atrapada bajo la forma de una serpiente. El poema explora las tensiones y conflictos entre la razón y el amor y cómo estos se resuelven mediante la poesía. Por acá te voy a estar dejando Lamia de John Keats, que le realicé un video. En el 1819 también aparece El vampiro, un relato escrito por John William Polidori, el creador del vampiro romántico. Lo escribió en la ciudad de Ginebra, en la famosa y tormentosa noche del 16 al 19 de junio de 1816 en Villa Diodati. Ya les hablé sobre esto en varios videos. Por acá te voy a estar dejando El vampiro de John William Polidori, su influencia, su relación con Lord Byron, la noche en Villa Diodati y en qué se basó Polidori para crear a su vampiro famoso en la literatura vampírica por ser el primer vampiro romántico de la historia de la literatura. En 1821 aparece Vampirismo,
también traducido como Aurelia la vampiro. El relato de Ciprián es un cuento de terror publicado en el 1821, publicado por Wossman. También es el primer relato en prosa de una mujer vampiro. El relato cuenta con muchos elementos folclóricos, comienza con un breve discurso sobre el vampirismo. El vampiro del relato parece más bien un necrófago y está influenciado por varias otras historias, como por ejemplo Las Mil y Una Noches, entre otros. En 1822 se publica Infernalia, de Charles Nodier. Es una recopilación de relatos breves sobre aparecidos, espectros, demonios y vampiros, algunos de los cuales están recogidos de autores anteriores, otros inspirados en leyendas populares y el resto debido a la imaginación del autor. La mayoría de las historias incluidas en Infernalia no pueden ser clasificadas como cuentos, sino más bien como ficciones y leyendas disfrazadas de anécdotas, que se refieren a hechos insólitos en los que abundan las referencias sobre los vampiros, los fantasmas y los demonios. En 1822 también aparece Deja a los muertos en paz, de Ernest Rubeck, un relato de vampiros, por supuesto, y también sería justo situarlo entre los mejores relatos de vampiros del siglo XIX. Es por eso que lo agrego en esta cronología. Por supuesto, su título, Deja a los muertos en paz, está extraído de este maravilloso poema del romanticismo de Bulger. Leonor. Deja a los muertos en paz relata la historia de un hombre desesperado, quien tras perder a su esposa se sume en oscuras meditaciones, hasta que por fin es contactado por un misterioso anciano, el cual le promete que puede recuperar a su esposa muerta. Este regreso a la tumba trae consigo una gran cantidad de desgracias para este protagonista, que finalmente llega a la conclusión de que siempre es conveniente dejar a los muertos descansar en paz. Una obra maestra de la literatura vampírica sin lugar a dudas. En el 1824 aparece El esqueleto del conde, o el amante vampiro, de la autora Elizabeth Caroline Gray. Fue publicado originalmente por primera vez en el 1824. Es uno de los cuentos de vampiros más considerado y publicado por una mujer. Solo sobrevivió una copia de esta edición hasta la actualidad. Fue publicado posteriormente en Estados Unidos bajo el título de Lena Cameron. En el 1995 apareció en otra colección de relatos de vampiros. Este relato muestra los rasgos estereotípicos de las mujeres vampiro góticas, damas aristocráticas de belleza etérea y al mismo tiempo seductoras, que constituyen un peligro mortal para sus amantes. La historia comienza con un sabio que realiza un pacto con el diablo para adquirir conocimientos. Estos conocimientos los utiliza para crear vida humana, de una manera similar a Frankenstein, utilizando la alquimia y la nigromancia. Mediante el saber adquirido, consigue devolver a la vida a una campesina recién muerta. Se enamora de ella, por supuesto. Para mantener esta vida artificial, la mujer resucitada necesita sangre. Un cuento de terror de vampiros considerado la primera obra del género publicado por una mujer, Elizabeth Caroline Gray. Aparece en el 1835 Berenice de Edgar Allan Poe. En 1845 al 1847 se publica Barney el vampiro o El festín de sangre. Es una historia de horror gótico de la época victoriana escrita por James Malcolm Rymer. Apareció, como te estaba diciendo, desde el 1845 al 1847 en una serie de entregas periódicas conocidas como Terror de Penique. Debido a su precio barato y su contenido terrorífico, era muy consumido. Estas entregas fueron recopiladas en forma de libro en el 1847 y constaría de 868 páginas. Su estilo está cargado de suspenso, utilizando imágenes vivas para describir los horribles actos de Barney. Barney el vampiro es más o menos una trama coherente, utilizando o presentando muchos temas
convencionales, reconocibles para el público moderno, sobre el tema de la ficción de vampiros. En 1857 aparece publicado La Metamorfosis del vampiro, uno de los grandes poemas de Charles Baudelaire o Baudelaire, que por supuesto fue censurado de su libro Las Flores del Mal. Fue publicado en el 1857, pero también fue censurado. Por acá te voy a estar dejando un video que realicé a Las Flores del Mal, donde te cuento la biografía de Charles Baudelaire o Charles Baudelaire, para que conozcas de qué va esta maravillosa obra. Bajo la figura del vampiro, Baudelaire une dos temas: el amor y la muerte. La mujer vampiro es un monstruo erótico, evocando un cuerpo erótico, una boca sensual, labios húmedos. La mujer vampiro desea beber la sangre y el amor toma forma de culto infernal a la mujer, un sacrificio que no recibe nada a cambio, convirtiéndose en condenación y prisión de quien cae en él. Charles Baudelaire es el poeta maldito más famoso hasta el momento. En 1872 aparece Carmila, una obra que le voy a estar dedicando un audiolibro en octubre. Como siempre, durante todo el mes de octubre realizo videos para Halloween, ya sean audiolibros, leyendas, informes. En este caso vamos a leer Carmila como uno de los audiolibros de Halloween. Voy a estar leyendo otros más, pero el principal va a ser Carmila, de Joseph Sheridan Le Fanu. Por supuesto, por acá te voy a estar dejando un video que le realicé a Carmila, donde le hice una reseña y conté la influencia de Sheridan Le Fanu para escribir esta obra magistral que inspiró un montón de novelas. Te lo voy dejando, así vamos resumiendo. Carmila fue una de las primeras historias de vampiros. Y como te decía, fue precursora de un montón, como por ejemplo, nada más y nada menos que de Drácula, de Bram Stoker, que se basó en muchas de las características de Sheridan Le Fanu para escribir esta maravillosa obra, como por ejemplo el encuentro entre Jonathan Harker con las vampiresas del castillo. Por acá te lo dijo, las 3 novias de Drácula, la verdadera identidad de las famosas vampiras, basado en la novela de Drácula. Por supuesto, Joseph Sheridan Le Fanu basó su historia, Carmila, en el legendario poema de Christabel y también en la figura de la condesa sangrienta, Elizabeth Bathory. En el 1894 aparece El Parásito, un relato de Arthur Conan Doyle. Hace referencia al conflicto entre la razón y poderes sobrenaturales, también a las creencias en el espiritismo y el vampirismo, sobre todo el vampirismo enérgico. Conan Doyle nunca deja de sorprendernos con sus maravillosas historias. En el 1895 aparece publicado Lilith, una novela de fantasía del escritor escocés George MacDonald, que fue publicado en el 1895. Es considerada una de las obras más oscuras de MacDonald y una de las más profundas. MacDonald en la historia menciona un sueño cósmico que sana las almas torturadas. De esta obra ya te estuve hablando en otros videos y le hice una reseña en un video que le dediqué a los incubos y a los sucubus y su influencia en la literatura. En el 1896 aparece publicado La buena señorita Duquey o Lady Duquey, o también conocido como La buena Lady Duquey, de la autora Mary Elizabeth Braddon. Por acá les voy a estar dejando un video que le realicé a esta autora, donde van a encontrar una reseña de esta historia y también les cuento sobre otros de sus historias góticas que son maravillosas. Es una autora que valoro mucho, que me encanta. La verdad que Mary Elizabeth Braddon es una de mis escritoras victorianas favoritas porque es muy buena su redacción. La buena señorita Duquey es un relato que se relaciona con el género del vampirismo, con las transfusiones de sangre y la tecnología médica victoriana.
En el 1897 aparece Drácula, del autor irlandés Bram Stoker. Fue considerada su obra maestra y una obra cumbre en la literatura de vampiros, reuniendo en sí muchos elementos de las obras vampíricas del siglo XIX. Por acá, como te conté, te voy a dejar la lista de los vampiros, donde le estoy dedicando a esta novela de Bram Stoker una serie de videos para desmenuzar la historia y conocer bien a los personajes. Te hablo sobre la influencia que tuvo Bram Stoker para realizar su novela, las investigaciones que realizó en las bibliotecas. Estoy realizando una fuerte investigación sobre Drácula para limpiar un poco la imagen desde mi humilde posición de Bram Stoker, que fue un escritor del cual se dijeron un montón de mentiras y casi nada de verdades. Por acá te lo voy a estar dejando. Drácula no está inspirado en Vlad Tepes el Empalador. Vlad Tepes el Empalador no es la historia real detrás de Drácula, por favor. Un trabajo de investigación muy profundo donde nos queda bien claro que Vlad Tepes no es Drácula. Por lo menos no el Drácula de Bram Stoker. Una novela de fantasía gótica maravillosa que siempre recomiendo. Aunque no lo creas, esta novela se mantuvo en el terreno marginal de la literatura sensacionalista y no fue hasta en 1983 que fue incorporada dentro de los clásicos de la Universidad de Oxford. Su personaje protagonista es el conde Drácula, que se volvió el arquetipo del vampiro occidental, considerado el más famoso de la cultura popular. La popularidad de este personaje es tal que fue llevado al cine innumerables veces, al teatro, a los cómics, a la televisión, por supuesto, no todos siendo un fiel reflejo del libro. Si bien la película de Francis Ford Coppola de 1992, que es una de mis películas favoritas, me encanta el Drácula de Coppola, pero no es un reflejo fiel del libro. Sí, Coppola utilizó la figura de Vlad Tepes el Empalador en su película, pero esto no quiere decir que lo hizo Bram Stoker también. En el 1901 aparece Vampiro, de la escritora Emilia Pardo Bazán, que hace una crítica de los matrimonios por conveniencia. En el 1912 aparece una obra que se llama The Room, de Benson, la cual nos cuenta que un joven tiene una pesadilla recurrente en la que visita la casa de un amigo en el verano. La familia del amigo está en silencio y sombría. La siniestra madre del amigo, la señora Stone, asigna al joven una habitación en la torre, una habitación que lo llena de pavor. El sueño nunca revela lo que hay en la habitación. El sueño varía cada noche, y con el paso de los años los personajes se envejecen y se vuelven más extraños. En un momento la señora Stone muere y es enterrada. No voy a decir mucho más de esta novela para que la lean. En el 1924 aparece publicado Las aventuras del vampiro de Sussex de nuestro querido Arthur Conan Doyle. Una de las 12 historias más conocidas, por supuesto pertenece a una de las 56 historias cortas de Sherlock Holmes escritas por Conan Doyle. Es una de las 12 historias del ciclo conocido como El Archivo de Sherlock Holmes, publicado en el 1924. En el 1927, el escritor uruguayo Horacio Quiroga escribía El vampiro, que fue publicado en un libro de cuentos titulado Más allá en el 1935. El narrador de la historia, Guillermo Grant, aparece en otros cuentos de Quiroga, como por ejemplo en El espectro, un cuento maravilloso que hemos leído todos, me imagino, un autor latinoamericano muy bueno del género terror, escritor del famoso Almohadón de plumas. Entre el 1937 y 1945, Julio Cortázar escribiría El hijo del vampiro, un cuento que podés escuchar en este canal. Vas a encontrar la reseña, un análisis y el audiocuento del hijo del vampiro de Julio Cortázar, un cuento maravilloso que no podés dejar de leer,
muy avanzado para la época y muy diferente a lo que eran los cuentos de vampiros hasta ese momento. Pero este cuento no sería publicado hasta el 1994 en un libro llamado La otra orilla, donde hay un montón de cuentos buenísimos como El hijo del vampiro, Las manos que crecen, Puzzle, Bruja. Hay un montón de cuentos maravillosos. No son todos de vampiros, pero hay unos cuentos increíbles. En un momento este libro iba a ser publicado en el 1946, pero al fin no se publicó. Se publicó de manera póstuma en el 94. El siglo XX fue un transcurrir de novelas, ensayos, poemas, películas, series sobre los vampiros, pero cabe destacar algunas, como por ejemplo El prisionero del planeta Marte, 1908, y su secuela también, La guerra de los vampiros, 1909, del autor Gustave Le Roux, donde se describe una raza de marcianos humanoides con alas de murciélagos que beben sangre. Howard Phillips Lovecraft usó el vampirismo en muchos de sus relatos, ya sea como una característica de sus criaturas de otros mundos o como partes de rituales de magia póstuma, como es el caso de Charles Dexter Ward. Y En la tumba. En el 1926 Lovecraft publicó El extraño, el primer relato en el que el vampiro es a la vez el personaje narrador. Por acá te lo voy a estar dejando. Leí El extraño de Howard Phillips Lovecraft hace bastante tiempo. Si te interesa escuchar el audiocuento, por acá te lo dejo. Otra de las novelas destacadas del siglo XX es en 1954, Soy leyenda, y en el 1975 aparece la novela El misterio de Salem Lost de Stephen King, uno de los principales éxitos comerciales de este autor que es considerado uno de los maestros. Se trata de una historia de vampiros de corte clásico, con evidentes paralelismos con Drácula, incluyendo una lúgubre y fantasmagórica mansión, un no muerto auténtico y desapariciones en medio de una ciudad tranquila de la costa este de Estados Unidos. En el 1976 aparece Anne Rice y humaniza definitivamente a los vampiros con su popular saga Crónicas vampíricas, publicado desde 1976 hasta el 2003. Una serie de novelas impresionante. En el 1969 escribió un relato breve titulado Entrevistas con el vampiro, también traducido como Confesiones de un vampiro, y se convertiría en novela, y se convertiría a su vez en otro de los clásicos de la literatura de vampiros. Debido a su éxito, Anne Rice continuaría publicando el resto de las novelas de la saga, presentando nuevos personajes. Entrevistas con el vampiro es una de las narraciones más interesantes que hay en el siglo XX, debido a la exploración psicológica de la psique del personaje principal, así como la sugerencia a la ambigüedad y homoerotismo que se extiende por todo el relato, con diversos detalles sobre la naturaleza de los no muertos, sus miedos, su eternidad, que los lleva a la locura y el desaliento, y todo contado en forma de entrevista, que un joven periodista le hace a Louis, el narrador vampiro. Una saga maravillosa, la de Anne Rice, muy destacable, creo que la más destacable del siglo XX, por todo el material y todo lo que Anne Rice nos enseña de los vampiros y cómo termina humanizado el vampiro definitivamente, con una fuerte influencia al vampiro romántico de John William Polidori. Espero que te haya gustado este video. Traté de resumir un poco y de nombrar las obras de la literatura vampírica que más destacan desde su creación. Como siempre te digo, si te gustó este video, te invito a que te suscribas a mi canal y me dejes un comentario. Con los comentarios me ayudas a crecer para que siga subiendo contenido. No te olvides de activar la campana de notificaciones para que te avise cada vez que subo un video similar a este. Sigo engripada, bastante mal de la garganta, así que no se me escuchó muy bien en este video, pero no quería dejar de cumplir con el canal. Te voy a estar dejando en la caja de descripciones un enlace a mi tienda de Amazon por si te interesa adquirir alguna de las novelas que escribí. Cada 3 meses vas a poder conseguir una de mis novelas gratis. Cada vez que Amazon me lo permite, pongo alguna de mis novelas para leer o para descargar o para adquirir gratuitamente.
Si te quedaste hasta esta parte del video, te agradezco un montón, te mando un abrazo sincero del fondo de mi corazón y como siempre te digo, nos vemos en el próximo video.